Hola, querido auditorio de la Náusea TV, sean bienvenidos a una nueva mesa de este canal. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor Jesús Medina, doctor en sociología. El día de hoy vamos a trabajar una cuestión central en la política estadounidense que se dio desde el miércoles, bueno, desde el martes en la noche, que es los resultados de las elecciones en Virginia, Nueva Jersey y en Nueva York. Tres duros golpes contra el Partido Republicano, contra Trump en particular. Dentro de todos estos casos resalta la victoria con el 50% de Zohran Mamdani, candidato abiertamente socialista. Podemos establecer algunas definiciones de qué tipo de socialismo, socialdemocracia más bien, pero eso sí, de padres musulmanes, con una política de control de rentas y de bloqueo de la gentrificación en una ciudad tan importante como Nueva York. Además, incluso de un discurso contra el genocidio en Gaza, que ya le generó algunos problemas en términos legales, ¿no? Al ser acusado, pues, de antisemitismo. Este proceso es acusado por Trump como el cierre del gobierno, que contabiliza ya 38 días, hay que resaltar, como un factor que perjudicó a los republicanos, diciendo que es una derrota republicana, no de él, hay que dejarlo claro. También Trump acusa a los republicanos justamente porque implica que de continuar, digamos, o de apoyar sus políticas, esto no estaría pasando. El Partido Republicano mantendría el impulso que ganó hace un año. En este entorno, Rafael, sabemos que los procesos electorales no obedecen solamente a cuestiones inmediatas que se puedan vincular a esta cuestión del gobierno, del cierre del gobierno. ¿Qué factores crees tú que están actuando aquí para alguien como Mamdani, con una figura que, si bien no la más radical, por supuesto, plantea ideas muy interesantes para una ciudad como Nueva York? ¿Qué factores crees que operaron en esto? ¿Es un triunfo del Partido Demócrata? ¿Es una derrota de los republicanos? ¿Tú cómo lo ves? Sí, un gusto estar aquí contigo, Jesús, y con nuestro auditorio. Efectivamente, hace 2 días estuvimos pendientes de las elecciones en Nueva York, no porque pensemos mejor dicho, porque pensamos que no es ajeno a lo que vivimos aquí y lo que pasa en otros lados, pues también tiene su impacto aquí en México. Y efectivamente un triunfo que pues no parecía sorpresivo, no pareció sorpresivo, toda vez que los últimos 3 meses el candidato logró posicionarse en un contexto polarizado en los Estados Unidos, polarizado desde arriba sobre todo, desde la Casa Blanca y en un contexto de amenazas constantes, ¿no? Parece que las amenazas de Trump tienen más impacto fuera de su casa que en su casa, ¿no? Ya vimos el caso de Milei, ¿no? Y las amenazas. Creo que es un contexto en términos políticos de polarización, en términos económicos de aumento, sobre todo en la comida, en las cuestiones más cotidianas. Estados Unidos no han podido detener el aumento en el groceries, como le llaman ellos, la comida, ¿no? Y un contexto internacional, pues también aterrador, ¿no? Gaza por un lado, Ucrania por el otro, y bueno, lo que ha estado sucediendo en nuestra región, en Sudamérica, que pues sin duda también conforman este caldo de cultivo en el que se da un triunfo, insisto, no del Partido Demócrata, es lo primero que hay que señalar, sino de las minorías neoyorquinas. Fíjate que es lo más interesante de todo, ¿no? Pero antes de pasar en eso, efectivamente, este contexto de polarización y de crisis económicas creo que fue muy bien interpretado por el equipo de Mandami, en el sentido de, en lugar de estar planteándose cuestiones de geopolítica o cuestiones que tienen que ver con las amenazas a la seguridad nacional, etcétera, en el contexto del día a día de las personas que viven en Nueva York. Es decir, transporte público, el cuidado, guarderías para todas estas personas que trabajan y no tienen dónde dejar a sus hijos, porque o viven solas o los dos trabajan, etcétera, no son las mismas
No es una sociedad como la mexicana, que a pesar de que se ha transformado, pues todavía los abuelos en nuestra sociedad, los tíos, etcétera, pues tienen un cierto, ofrecen un cierto cobijo a estos nuevos profesionistas, ¿no? Que están intentando salir adelante formando una familia. Entonces, este tipo de situaciones, incluyendo la cuestión de la comida, pues en realidad es lo que el neoyorquino medio percibe en una sociedad, en una ciudad carísima, ¿no? Una de las ciudades más caras del mundo, porque además de transporte, ¿sí? De las distancias que se tienen que recorrer y del cuidado de los menores o incluso de los viejos, pues hay que sumarle, pues, una situación de inflación, ¿no? Y de pérdida de calidad de servicios y de unas rentas estratosféricas. O sea, la gente no puede, si trabaja en Manhattan, no puede vivir en Manhattan. Básicamente tiene que salirse de Manhattan, New Jersey, Queens, etcétera, ¿no? Con lo que implica un mayor gasto en el transporte. Entonces, en ese contexto y con un trabajo de base que me parece clave y que es el que hay que destacar aquí, de las minorías neoyorquinas, una Babel, ¿no? La Babel por excelencia probablemente en el mundo, donde se encuentra uno gente de todos lados. Llamaba mucho la atención que en los días previos a la elección empezaron a surgir reportajes donde se mostraban a minorías étnicas, desde Polinesia, todo lo que es Asia, toda la comunidad musulmana en los distintos países musulmanes, África, Medio Oriente, latinos y particularmente jóvenes, creo que movilizaron alrededor de 1 millón de personas, con lo cual hicieron la mejor campaña que se puede hacer, sobre todo en situaciones locales, que es cara a cara, puerta a puerta. ¿Sí? Y jóvenes que normalmente no votan y mujeres, una enorme cantidad de mujeres. De hecho, él ya anunció que su gabinete va a ser básicamente mujeres, ¿no? Lo cual es así como nosotros que aquí estamos empezando a innovar con las mujeres en puestos de gobierno, bueno, pues allá un hombre, ¿sí? Va a tener puras mujeres y mujeres de minorías, la mayoría de ellas, afroamericano, judíos, sí señor, sí señor, grupos, sí, de judíos neoyorquinos. Nueva York tiene una población importante de judíos, diversa, que salieron a apoyar. Y en contra de un candidato que representaba los mejores deseos de la plutocracia norteamericana, que tiene a Nueva York como una de sus ciudades insignia, de la cual surgieron estos apellidos que todavía hasta la fecha suenan, como Rockefeller, Vanderbilt, Morgan, etcétera, que fueron los dueños de la ciudad en lo que le llamaron la época dorada o Gilded Age, a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces creo que es un contexto explosivo, un contexto en el cual estaban muy marcados las situaciones, muy claras, y en donde Mandami y su equipo las interpreta al pie de la letra y ofrece una serie de propuestas que parecen inalcanzables para algunos, pero tomando en cuenta que es una de las ciudades donde viven la mayor parte de los millonarios en Estados Unidos, pues no creo que tenga ningún problema. No sería en todo caso la primera ciudad en los Estados Unidos que tiene transporte gratuito público y que tiene guarderías disponibles y gratuitas no recuerdo el nombre del lugar, varios lugares, se mencionó en un reportaje, se me escapó, pero no sería inédito, es algo que ya se ha planteado en otros lados. Y bueno, creo que usted dirá, pues es que es un socialista, pues creo que lo mencionaste bien, Jesús, es un socialista democrático, es la democracia social, en el mejor de los casos muy similar a la europea. Existe una corriente de socialdemocracia en Estados Unidos, efectivamente, poco visible, pero existe. Recordemos que también hubo un movimiento comunista muy importante en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Entonces, digamos que no surgen de la nada, pero pues la cereza del pastel de Mandami, más allá del trabajo que hizo de bases, más allá de las demandas, más allá del contexto, pues es que es un musulmán, lo cual es así ya kafkiano, ¿no? Porque Cuomo, precisamente su adversario, este individuo representante, empleado de la plutocracia,
más señalado por abuso sexual, etcétera. Digo, pues el estilo de vida de estas personas. Empieza a sacar una serie de spots lapidarios, terribles, discriminatorios y racistas contra musulmanes, precisamente, en el afán de ensuciar la campaña de Mandami. Y yo creo que lo más interesante aquí, no sé si ustedes alcanzaron a ver los encuentros que se dieron entre ellos, los debates, es el discurso propositivo. En Estados Unidos las campañas son casi siempre campañas negras, denigrando al adversario, sacándole los trapitos a sol, investigando, hablando con sus familiares lejanos, etcétera. Mandami cambió radicalmente eso, respondió a todo lo que le tiraron y sin embargo mantuvo una visión clara y precisa de sus objetivos. Por ejemplo, cuando le preguntaban, ¿y cómo ves el problema en Medio Oriente? A mí no, yo no tengo nada que decir sobre eso. A mí me interesan los problemas en Nueva York. A mí lo que me interesa es lo que está pasando aquí. Entonces, eso, o sea, muy bien manejada su campaña, insisto, de base, una campaña de base que da muchas esperanzas para que estas minorías finalmente logren la representación que les corresponde, ¿sí? Como minorías. La afroamericana hasta cierto punto sigue luchando por eso, no digamos las asiáticas, la mexicana y las latinoamericanas en general, por supuesto. ¿Sí? Y esto me parece, pues, interesante, ¿no? Verlo así, verlo como un triunfo histórico que empata récords, ¿sí? Y que, en mi opinión, derrota no a Cuomo, no incluso a Trump, no, derrota a los dueños del Partido Demócrata, a los Clinton, Obama, a todos los que han opuesto a Bernie Sanders, incluso a Alejandro Ocasio, y que ahora se opusieron a Mandami, que lo criticaron, ¿no? Entonces, creo que la derrota es al interior del Partido Demócrata, con lo cual, pues, habría que pensar en escenarios probables para el Partido Demócrata en el futuro, pero esto de alguna manera es una derrota, insisto, significativa para los demócratas, que como ustedes saben son un partido de la oligarquía. De hecho, nada más hay un partido, diría Gore Vidal, intelectual estadounidense. No hay solo un partido, nomás que tienen dos nombres, uno es el republicano y otro es el demócrata, pero los dos representan a la plutocracia y básicamente gobiernan para ellos, ¿no? Entonces, creo que eso Claro. es importante. Sí, no, y bueno, sin lugar a dudas resaltar el factor que tú señalabas de la campaña, porque a veces parece ser que ya en la realpolitik de hoy en día en todo el mundo occidental se basa básicamente en eso, en el espectáculo, ¿no? La política del espectáculo, quién es más popular, quién es, sobre todo en Estados Unidos, quién es más incendiario o quién maneja mejor, incluso el discurso woke, porque quién tiene más dinero, por supuesto, pero incluso, digamos, estas políticas progresistas se basan como en el caso de Trump, pero digamos al revés, pues en el espectáculo, en decir cosas y en prometer cosas básicamente porque sí, sin un proyecto muy de fondo o sin un proyecto que se distancie demasiado del otro, que es lo que se le ha criticado al Partido Republicano y Demócrata, que menos o más escandalosos, pero hacen básicamente las mismas líneas, siguen las mismas lógicas. En ese sentido, Mamdani, sin lugar a dudas, se aleja un poco y plantea un proyecto que, si bien resaltamos, no es radical en términos socialistas, porque no, ya lo ponían luego en las banderas, ¿no? Con Marx, Lenin, Engels y Stalin, evidentemente, ¿no? Pero sí son cuestiones que hasta cierto punto son radicales en una ciudad como Nueva York, la meca de la cuestión de la fastuosidad económica estadounidense, que es, como lo señalabas, el poner límites a la cuestión de las rentas, ¿no? Una política de control de rentas que es muy impositiva en términos desde el Estado, ¿no? En contra de esta lógica liberal que tampoco los estadounidenses siguen al pie de la letra, hay que resaltar. Este, un bloqueo, ¿no? O una política de bloqueo a la gentrificación en la ciudad, toda esta serie de políticas asistencialistas, de apoyo a los trabajadores, y que sobre todo, y esto sería, digamos, una diferencia hasta cierto punto con el gobierno, por ejemplo, de AMLO, ¿no? Que también propone todas estas cosas, es que él sí plantea un aumento de impuestos a los más ricos,
un 1%, que no suena mucho, pero que es suficiente para que pueda lograr estos proyectos políticos tan ambiciosos que tiene. Entonces, sin lugar a dudas, es muy interesante que una propuesta como esa triunfe en una ciudad como Nueva York. Entonces, no es poca cosa. Y creo ¿no? que justamente aquí podríamos plantear un poco en perspectiva qué tipo de factores o de implicaciones va a tener esto. Porque no lo es solamente del lado republicano, como tú lo decías, sino también hacia el lado demócrata. Es un golpe muy fuerte para empezar, para Trump, de cara a las elecciones de midterm, que recordemos que ya estaban, digamos, en peligro, ya estaban un poco aceleradas, digamos, peligrosas para el gobierno de Trump ante su escabrosa administración, dado que pues echó a perder hasta cierto punto el apoyo de MAGA, ¿no? Que era su movimiento, que ahora están muy descontentos buena parte de ellos, sobre todo, por supuesto, la base trabajadora que no ve mejorar la economía, que no ve un avance en la cuestión de la migración, y que, bueno, al menos en términos económicos, ven justamente que esto es resultado a cierto punto de las políticas arancelarias y de confrontación de Trump y de este continuo estira y afloja que ha tenido. Recordemos que hace cerca de un mes Trump tuvo que ir y tragarse sus palabras con Xi Jinping, ¿no? Después de proponerle un aumento en los aranceles, después de aquel veto que puso Xi hacia la exportación de tierras raras, y que Trump, bueno, terminó, como siempre, tragándose sus palabras y pidiendo buenas relaciones. Entonces, si bien Nueva Jersey y Virginia son bastiones ya demócratas, que ya se veía una victoria de ellos, la derrota en Nueva York yo creo que sí es un duro golpe a nivel electoral, pero sobre todo simbólico. ¿Por qué? Porque es un personaje, como tú decías, aunque no es comunista, sí tiene políticas consideradas radicales, incluso dentro del Partido Demócrata, y que nos pone a pensar en esta crisis que tienen los dos partidos, porque la llegada de Trump es resultado de esa crisis de esos dos partidos. El Partido Demócrata en verdad va a continuar tratando de bloquear a personajes como estos cuando son básicamente los únicos que les pueden dar una alternativa. O sea, ya bloquearon a Sanders. Mandami es muy joven. Lo van a intentar seguir bloqueando aún si tiene buenos resultados. ¿Tú cómo ves, digamos, todo este escenario con un poco de perspectiva hacia las elecciones de midterm y hacia el futuro inmediato de la política estadounidense? Sí, sí, Jesús, qué bueno que mencionas eso. Y efectivamente, incluso los republicanos ardidos salieron a decir, pues ganaron en donde siempre ganan. Dijeron, ¿cuál es el problema? El problema es que en Nueva Jersey y en Virginia, sí, ganaron por el doble del porcentaje de votación, perdón, o sea, la ventaja fue el doble de la vez pasada. Esto quiere decir que o los republicanos perdieron votos o salieron los que normalmente no votan y votaron por los demócratas en New Jersey y en Virginia, donde sí hubo candidatos conservadores demócratas. Ojo, creo que una de ellas ex empleada de la CIA, el otro un ex militar, ¿no? Por eso estamos diciendo que sean conservadores, pero el caso es que lo son. Dentro del, o sea, digamos más dentro del perfil, digamos, más común dentro del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, lo que pasó en Virginia y en New Jersey es interesante porque efectivamente, pues esos de todas maneras los van a ganar, sí, pero los ganaron aumentando en la cantidad de votos. Y esto efectivamente va a tener un impacto en la elección intermedia, que es en realidad en la que se pueden decidir cosas. Pero antes de darte ya los escenarios que yo veo, quiero recordar aquí a los colegas que en el año de 1934 y hasta el año de 1946, el mayor o el presidente municipal en Nueva York fue un señor que se llamaba Fiorello Henry LaGuardia, migrante, hijo de migrantes, italiano, que es considerado por muchos republicano, ojo, republicano, que es considerado por buena parte de los neoyorquinos como el mejor alcalde que ha tenido Nueva York en el siglo XX. ¿Por qué? Muy fácil, ¿sí? La Guardia hizo campaña y apoyó a Franklin Delano Roosevelt en el New Deal, ¿sí? Y ganó esa elección del 33. Y fue durante esa época, durante un periodo de crisis económica, o similar, si usted quiere, al que está viviendo Estados Unidos hoy, donde La Guardia
unificó el sistema de transporte. Fíjese qué significativo. El sistema de transporte. Lo unificó. Metro, autobuses, todo como un sistema. ¿En qué años? Fíjese usted. Construyó casas para la gente de escasos recursos. Public housing, que le llaman en Estados Unidos. Parques, ¿sí? Lugares para niños, aeropuertos. Reorganizó el departamento de policía. ¿Sí? Y implementó toda una serie de reformas políticas, ¿sí? Para, de alguna manera, am, equilibrar un poco la relación política entre las minorías. Es la época en la que los católicos irlandeses con Tammany Hall dominan la política en Nueva York, ¿sí? La Guardia va, de alguna manera, como representante de estas minorías italianas, va a tratar de establecer un cierto eh, no dominio, un cierto equilibrio con Tammany Hall y con los irlandeses, que eran los que controlaban la ciudad, ¿sí? Para bien o para mal. Recordemos que los irlandeses en el siglo XIX eran vistos básicamente en términos racistas y discriminatorios. Am, y además modificó la organización de la burocracia municipal, estableciendo básicamente empleo basado en mérito y promoción en función del desempeño laboral. Entonces estamos viendo a un personaje, la Guardia, que transformó la ciudad y que formó la ciudad que en mi opinión está hasta hoy, que entra en crisis en los 70s, 80s con la crisis, no tienen para pagarle a los de la basura, no tienen para pagar y es cuando empieza el fenómeno del neoliberalismo en Estados Unidos, después se va a Chile y después se va al resto del continente. Empieza en Nueva York precisamente con una crisis financiera del municipio de Nueva York. Y ahí es cuando, en mi opinión, se termina este modelo, ¿sí? Heredado por la Guardia, inicia un periodo, digamos que hasta, según algunos, hasta hace 10 años empieza a cambiar y a modificar. Yo recuerdo Nueva York en los 80s, el centro era sucio, abandonado, había una crisis de criminalidad impresionante, etcétera. Una crisis de una ciudad que necesitaba reinventarse. Creo que esa es un poco la apuesta de Mandami, creo que es también la necesidad de la ciudad de Nueva York. Y que se Como digo, aleja, ¿perdón? y que se aleja de del otro tipo de política, que es de la de, ¿cómo se llama? Que fue declarado el mejor alcalde del mundo, se me pierde el nombre, se me pierde el nombre, por acá lo vamos a poner en comentarios, pero bueno, que es de contener todo este caos Ah, dentro de la ciudad Giuliani, de Nueva York, Giuliani. Rudolph Giuliani, que trata de contener todo este caos, pero por medio de una política de control de las minorías y de sacarlas y de gentrificación, que es Sí, completamente lo sí. opuesto a esto y que muy seguramente hubiera sido la propuesta del otro candidato del republicano. Qué bueno que lo dices. Efectivamente, la salida de la plutocracia neoyorquina fue la gentrificación. Y la gentrificación fue la que encareció productos, renta y todo de la ciudad y que tiene a la ciudad en las condiciones en las que tiene ahora. ¿Sí? Separaron construcciones de edificios para personas de bajos recursos. Giuliani se jactaba de tener una fuerza policíaca a todas luces autoritaria, ¿no? Vino incluso a México, invitado aquí a la Ciudad de México para que nos dijera cómo contener la criminalidad. Sí, Muy amigo de AMLO, la verdad. efectivamente, perdón, pues sí, hay que decirlo porque pues, es un hecho. ¿No? Ahora sí que lo que se ve no se juzga, dice Juan Gabriel. Él vino invitado especialmente por AMLO y después por el secretario de Economía ahorita, Ebrard, también, ¿no? Tratando de copiar el modelo de Giuliani. En una ciudad en crisis que no resolvió absolutamente nada y mucho menos pudo detener el crecimiento y, disculpen la palabra, empoderamiento de estas minorías que si usted va a Nueva York ahora las ve a luz, o sea, usted ve una señorita de 14 15 años vendiendo mangos verdes con chile en pleno Manhattan, en la avenida que a usted le guste, donde medio mundo habla español, donde el pizzero en el barrio italiano es oaxaqueño, ¿no? O sea,
una ciudad que no es la ciudad, obviamente, ni de La Guardia, ni tampoco la de Giuliani. Es una ciudad que se está reinventando y creo que eso es muy, muy valioso. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, primero a nivel nacional, yo creo que esto va a tener un impacto en términos de las intermedias y de que estás poniendo un ejemplo y diciéndole a los jóvenes, si se organizan, a las minorías, si se organizan, si participan, tienen posibilidades de ganar. Se le puede ganar a la plutocracia. Eso es muy importante. Por eso le molestaba tanto a Trump, ¿no? Con respecto a la interior del Partido Demócrata, ¿por qué no hablar de una reconfiguración del sistema de partidos en Estados Unidos? Es que no podemos pensar que eso va a seguir siendo así. Y yo creo que una posibilidad es que el Partido Demócrata se rompa. El republicano, como tú dices, está hecho pedazos ya, ¿no? Incluso los propios republicanos peleados con el presidente y con Vance y con todos estos, ¿no? Como tú decías, más los MAGA, que son una fracción, ¿sí? Y por el otro lado, creo que los demócratas que ya con Bernie Sanders pusieron enorme presión, recordemos a Obama diciendo que si que Bernie Sanders quedaba, él iba a salirse del partido, chantajeando básicamente, imagínense Obama. ¿Sí? Entonces, creo que para el Partido Demócrata es un gran reto y lo mejor sería que estas nuevas organizaciones eventualmente implosionaran al Partido Demócrata y pudieran conformar un nuevo partido político. Evidentemente un partido político nacional que no va a tener, obviamente, una presencia nacional tan marcada, pero que puede de alguna manera iniciar una reconfiguración del sistema político estadounidense que bastante falta le hace. O sea, en realidad el problema es que eso no se mueve, ¿sí? Y bueno, con respecto a todas estas políticas antimigrantes, ¿no? Que son las que han conmocionado al país, pues creo que esto, insisto, le va a permitir a estos grupos poder darse cuenta de que este es a pesar de que es un contexto terrible de terror, de Estado, es también una oportunidad en términos de que o se organizan o desaparecen, ¿no? No hay de otra. Entonces, por muchos años la comunidad latina, a pesar de ser enorme, nunca tuvo la representación ni siquiera cercana a la que se merecía. Creo que es el momento que ahora lo empiecen a hacer. No sé si en el Partido Demócrata, no lo sé, pero está muy claro y yo creo que esto es lo más respetable sin tirar las campanas al vuelo, ni la casa por la ventana, ni mucho menos, pero creo que es pues una muestra más de la situación en Estados Unidos, que hasta cierto punto pues es un reflejo de todo Occidente y que bueno, esperemos por ser Estados Unidos es un país que tiene mucha exposición, ¿no? Y que todavía hasta cierto punto tiene, hasta cierto punto para mucha gente, buena prensa. Bueno, pues ellos son los dueños de la prensa, ¿cómo no la van a tener? Pues interesante, ¿no? Yo creo que es interesante. Los escenarios, te digo, sabemos que Trump no se va a echar para atrás, va a duplicar la apuesta. Pues, no, él no se va a echar para atrás y seguramente va a retirar fondos a Nueva York, ¿no? Y seguramente Mandami va a enfrentar fuertes resistencias, incluso ya la gobernador de Nueva York, gobernadora, dijo que pues no está de acuerdo en aumentar impuestos a los ricos, ¿no? Que como que lo ve claro, porque pues, son los que le pagan la campaña. Pero Mandami no tiene ese tipo de compromisos, entonces yo creo que puede, al menos intentarlo. Veremos hasta dónde puede lograrlo y sobre todo que su liderazgo siga un liderazgo, sí, a pie de calle, de tierra. Si él mantiene eso, tiene posibilidades de organizar una fuerza electoral que lo mantengan probablemente cuando menos una reelección más como alcalde de Nueva York y eventualmente para gobernador, ¿no? Y poder realmente empezar a formar un nuevo perfil de político. Hombre, Mandami no es una minoría pobre, esto hay que admitirlo, ¿no? Pero es nacido en África, es, no sé, un tipo, digo, Londres tiene también un alcalde musulmán, hay que recordarlo también, entonces, digamos que no es así inédito en Occidente, ¿no? Creo que esos serían más o menos los escenarios que yo vería.
Claro, no, y sin lugar a dudas, bueno, Londres es lo mismo que Nueva York, evidentemente Estados Unidos no es igual ¿no? había muchos temas, sobre todo en temas musulmanes, como sí lo es Europa. Entonces, sin lugar a dudas, más allá de que no sea este giro radical que muchos están planteando, sí pone importantes cuestiones en el terreno y más en un momento, como lo hemos dicho anteriormente, un momento de crisis de la política estadounidense. Y recordemos pues que esos momentos de crisis también son momentos de oportunidad para cambios tal vez no radicales, pero sí interesantes y que van a tener, por supuesto, importantes repercusiones en toda la región. Bueno, Rafael, creo que por aquí la podríamos dejar por esta ocasión. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, del asunto, a ver cómo le va también ya en su administración y qué tipo de proceso sigue con lo del cierre del gobierno, que sin lugar a dudas es algo que le está quitando el sueño a Trump y no lo deja gozar del todo de su remodelación de la Casa Blanca que tanto ha estado aumentando. Pero bueno, por aquí la dejaríamos. Muchas gracias a nuestro auditorio. Recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir el video y pues eso sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho con el algoritmo de YouTube. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente. Gracias.